Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Este programa es una presentación de Apuestas Royal, juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nos reencontramos hoy día lunes 18 de noviembre, día de la Virgen de Chiquinquirá, para analizar lo que nos dejó el pasado domingo 17 de noviembre la jornada de béisbol profesional venezolano. 5 encuentros teníamos el día de ayer, incluida una doble tanda. Por suerte todos se pudieron disputar e iniciaremos analizando como siempre lo que ocurrió en Margarita, en este caso la victoria de los Bravos, 4-2 sobre los Navegantes del Magallanes, división de honores en la serie en el estado Nueva Esparta en Margarita. 2 ganaron los Navegantes, 2 ganaron los Bravos, se van ambos equipos felices en esta serie porque tanto Magallanes porque pudo sacar 2 juegos de Margarita y los Bravos porque a pesar de que perdieron 2, ciertamente pudieron contener a un equipo que se veía muy superior en el papel y que además Bravos afrontó esta serie con diversas bajas. La victoria fue para Osmer Morales, la derrota para Junior Guerra y salvó Carlos Navas. Duelo de abridores con experiencia en las grandes ligas, ¿no? Un duelo que prometía verse de picheo durante todo el encuentro y así fue. Por parte de los Bravos de Margarita, el encuentro empezaba en el mismo primer episodio, fabricándole carreras a Junior Guerra. Tuvo su peor salida en lo que va de temporada Junior Guerra, eso quedó demostrado, y aún así pudo completar prácticamente 6 episodios con Magallanes, 5 innings y 2 tercios para ser exactos, pero fue una buena salida la de Osmer Morales en detrimento de esta salida que tuvo Junior Guerra, que no pudo ser como la que venía mostrando anteriormente. El inning lo iniciaba Edward Olivares pegando doble. ¿Cómo le batió Edward Olivares en la serie de 4 encuentros al Magallanes? Le acompañaba Breivik Valera con un elevado en territorio de foul, se quedaba en segunda en ese momento. Olivares, un sencillo de Santana lo movía hasta la tercera y un rodado de Wilson Ramos se lo traía hasta la goma. En ese momento, a pesar de todo, pudo salir del problema Junior Guerra, que llegó a tener incluso hasta bases llenas con 2 outs, pero pudo dominar al final a Connor Owings. Parecía esquivar el balazo en esa oportunidad Magallanes, sin embargo en el segundo inning ya le pudo fabricar 3 rayitas más el equipo de Bravos para poner incluso lo que terminarían siendo prácticamente cifras definitivas en el encuentro. El inning lo iniciaba fallando Pedro Martínez, pero luego triple de Carlos Arroyo, sencillo otra vez cuando no de Edward Olivares, sencillo también de Breivik Valera. El juego ya estaba 2-0 con Olivares en segunda y Valera en primera. Juan Santana daba otro sencillo más, el duelo se ponía 3-0 y un rodado que había bateado Wilson Ramos, que terminó siendo out forzado en segunda a Juan Santana, llegó quieto a primera Wilson Ramos y anotaba la 4ª carrera del encuentro en ese momento el equipo margariteño. Luego los Navegantes descontaron a la altura del 4º episodio con cuadrangular de José Peraza cuando estaba en base Carlos Rodríguez, que había recibido base por bolas. Eliezer Alfonso, después Magallanes tuvo de hecho la oportunidad en ese mismo episodio de empatar las acciones. Eliezer Alfonso se había ponchado y Renato Núñez se envasó por un error de Juan Santana en la primera almohadilla, un elevado que parecía completamente dominado, sin embargo se equivocó, la pelota cae, se envasaba Renato Núñez e inmediatamente después Albert Martínez conectaba un larguísimo doblete por el jardín central. Hombres en segunda base y en tercera con 2 outs, parecía que Magallanes podía fabricar más carreras y hacer valer ese error que cometían los Bravos, cobrarlo. Sin embargo, Luis Susbel se ponchaba tirándole y Miguel Aparicio también. En ese momento entonces los Navegantes de Magallanes dejaron 2 corredores en posición de anotar. Para los Navegantes no fue una buena jornada en líneas generales a la hora de la ofensiva, las 2 carreras lo demuestran, pero sobre todo para traerse a los hombres para la goma. Magallanes dejó hasta 7 corredores en circulación, pero batió de 8 nada con hombres en posición de anotar. Ahí estuvo la gran diferencia. Junior, como les digo, después de esos 2 primeros malos episodios que tuvo, pudo enmendarse y esa es la demostración de un pitcher que hace los ajustes durante el juego. Sacó el tercer episodio retirando a 3 de los 4 que enfrentó. Luego para el 4º inning lo retiró por la vía rápida del 1-2-3. El 5º episodio que lanzó Junior Guerra también por la vía rápida del 1-2-3. Y en el 6º inning inicia ponchando a Connor Owings, poncha a Pedro Martínez y luego se enredó un poquito porque le dio sencillo Carlos Arroyo y sencillo también Eduardo Olivares. Hasta ahí decidió el manager Eduardo Pérez que era suficiente para Junior Guerra y llamó a Brian Mata. Pero fíjese, después de 2 episodios bastante malos en donde le hicieron 4 carreras, pudo enmendarse y mantener el juego a raya para los Navegantes del Magallanes. Después los turcos llamaron a su bullpen, en este caso a Brian Mata, que en un tercio de labor pudo retirar ese 6º episodio. Bobby Rossman, que se ha visto bastante bien, lanzó el 7º sin problemas, y Felipe Vázquez, Felipe Rivero realmente como él ha pedido que se le llame nuevamente, pudo retirar
el octavo episodio. Por parte de los Bravos, la gran salida de nuevo de Osmer Morales. ¿Cómo se ha visto Osmer Morales después de unas dos malas salidas al comenzar de la temporada? Se ha visto como lo que nos mostró en la temporada anterior. Su curva le causó estragos al bateo de los Navegantes del Magallanes, ponchó a 6 rivales en 5.2 innings de labor, permitió un cuadrangular, el que les comentaba, de José Peraza, y luego el relevo estuvo intraficable para el equipo de los Bravos. Edgar Jiménez lanzó un inning y un tercio. Claudio Custodio tuvo algo de problemas para retirar el octavo inning y fue de hecho la última oportunidad que tuvieron los Navegantes de anotar. Ese episodio lo iniciaba José Peraza con sencillo, luego fallaba Eliezer Alfonso Jr., se envasaba por jugada de selección Renato Núñez, le daban base por bolas a Albert Martínez y con hombre en segunda y en primera parecía que quizás Magallanes podía volverle a hacer daño a los Bravos de Margarita. Sin embargo, en cuenta de 3-2 terminó ponchándose Luis Suisbel, que no tuvo una buena jornada dominical. Para los turcos, como les digo, no deja de ser una buena serie dividir con Bravos como se había visto en casa, y para los Bravos se mantienen en la punta, que era su principal objetivo en esta serie. Analicemos entonces lo que fue el primero de los dos encuentros entre los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzoátegui en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Victoria en el primer juego para los Cardenales, 4-0, una blanqueada de donde solo permitieron 2 hits el equipo de los Cardenales de Lara, un encuentro que se jugó en definitiva a 7 episodios. El pitcher ganador fue Kevin Sampson, que actuó por 5 innings, en donde se le envasaron solo 3 corredores, 2 por boleto y 1 por hit, ponchando a 3 rivales. El relevo lo hizo Alex Cherf, que en 2 episodios de labor ponchó a 1 y concedió un indiscutible. Por parte de Caribes, la apertura la hizo Gabriel Aguilera, que permitió 3 rayitas en 2.2 innings de labor. Luego vino Lois Repadrón y Leonard García, que permitió una rayita más. Cardenales inició marcando la pauta en el mismo primer episodio, fabricándole 2 carreras a el equipo caribero. No tiene la noción de que cuando son encuentros a 7 entradas de doble tanda, el que anota primero casi siempre tiene la oportunidad de ganar, y en este caso así fue. El equipo de Cardenales iniciaba el inning fallando Ildemaro Vargas, Luis Ángel Acuña pegaba un sencillo, Gorky Hernández lo acompañaba con doble, hombres en tercera y en segunda con un out. Venía a batear Danry Vázquez, que con un elevado de sacrificio se trajo la primera, y Rangel Ravelo con un sencillo se traía la segunda. En el segundo episodio, Kate Gota iniciaba conectando doble, fallaba Johian Quevedo, pero un sencillo que conectó Johnny Hernández, que volvió a la acción en el line-up principal, se traía a la goma. Kate Gota, ya estaba 3-0 el encuentro en ese momento, y en el quinto inning vino una rayita más, la del seguro para los Cardenales de Lara. Otra vez Luis Ángel Acuña iniciaba el inning pegando un sencillo, se ponchaba a Gorkis y un doble de Danry Vázquez colocaba hombres en tercera y en segunda. Luego, un rodado a la primera base de Rangel Ravelo se trajo para la goma a Luis Ángel Acuña, que bueno, tuvo una jornada espectacular, sobre todo en defensa, pero también en ofensiva. Se fue de 3-2 con 2 anotadas por parte del equipo de los Caribes de Anzoátegui. No hubo mayor movimiento en las bases, apenas 3 corredores dejados en circulación y se fueron de 3-0. Victoria importante la que necesitaban en ese momento Cardenales, que iba a buscar la barrida. Sin embargo, en esta ocasión no se cumplió en el segundo duelo el patrón del primero, porque inició anotando primero Cardenales, pero no pudo mantener la ventaja y los Caribes de Anzoátegui se llevaron una victoria fundamental para ellos, 3-2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Caribes al final terminó ganando 2 de sus últimos 3 duelos de esta semana y era fundamental para ellos porque llegó un momento de estar a 9-18 y yo dije de hecho en uno de los anteriores LBBP al día que si Caribes no era capaz de ganar un encuentro más por el resto del fin de semana, para mí iban a quedar virtualmente eliminados porque iban a dejar récord de 9-21. Sin embargo, le ganaron a las Águilas el sábado y dividieron honores con Cardenales el domingo y sobre todo ganando un segundo duelo que ya habían empezado a perder a la altura del primer inning. La victoria fue para Risquiel Tineo, pitcher que adquirieron los Caribes de Anzoátegui durante esta misma semana, y la derrota fue para Josber Sánchez, salvó Richard Wash. En el primer inning, ¿cómo iniciaba las acciones el conjunto cardenalero? Ildemaro Vargas recibía base por bolas, fallaba Luis Ángel Acuña, también Gorky Hernández, pero un sencillo de Danry Vázquez colocaba hombres en tercera y en primera. Y otra vez el productivo Rangel Ravelo, que se ha puesto en tela de juicio si tiene que continuar o no con el equipo de los Cardenales de Lara para esta temporada, demostró en la jornada de este domingo y sobre todo en esta semana en general, porque también le dio un batazo importante a los Leones, que tienen que seguirle dando las oportunidades porque es un pelotero de jerarquía en la liga. Él con un sencillo se traía la primera del encuentro y en el cuarto episodio es cuando viene el verdadero ataque de Caribes de Anzoátegui para irse arriba en el marcador. Andrew Monasterio, que vivió una buena jornada este día domingo,
porque se fue en el primer duelo de 2-2 y en el segundo duelo de 4-2. En este caso, como les comento, en el cuarto episodio iniciaba con sencillo Andrew Monasterio, le acompañaba José Fernández, hombre en segunda y en primera, y otra vez el manager Morgan Ensberg lo volvió a hacer, puso a tocar a William Astudillo, en este caso lo hizo bien Astudillo, hombres en tercera y en segunda con un solo out. Con un elevado de sacrificio, Ángel Aguilar empataba el encuentro y un hit del receptor Wilmer Pérez ponía el duelo 2 carreras por 1. En ese mismo cuarto episodio, parte baja, empataba el equipo de Cardenales. Después de dominar a Danry Vázquez, había un pelotazo contra Rangel Ravelo, una base por bolas a Carlos Narváez, y con hombres en segunda y en primera con un out, otra vez el productivo Pedro Castellanos, en cuenta de 2 bolas sin strikes, se traía para la goma a Rangel Ravelo con su sencillo. En ese momento parecía que Cardenales podía volver a tomar la ventaja, tenía hombres en tercera y en primera con un solo out, sin embargo fallaba Kate Gota con un elevado en territorio de foul y después se ponchaba Juniel Querecuto para entregar el último out. En el quinto episodio volvía a retomar la ventaja el equipo de Caribes, iniciando el inning Daniel Guilarte con una base por bolas, un hit de Carlos Mendoza colocaba a hombres en segunda y en primera, y Andrew Monasterio, que no lo pusieron a tocar, bienvenido sea, dio un sencillo al jardín central para poner el duelo 3 carreras por 2. Luego no pudo el equipo de Caribes terminar de producir más carreras en ese mismo episodio porque tenía hombres en tercera y en primera sin outs. Sin embargo, se ponchó José Fernández, se robaba la base a Andrew Monasterio, le daban base por bolas intencional a William Astudillo y se ponchaba Ángel Aguilar sin tirarle, y después dominaban a Wilmer Pérez. No obstante, el conjunto de Cardenales de Lara le costó después envasar hombres. En el quinto inning no pudo responder de forma automática. En el sexto fue retirado por la vía del 1-2-3, y el séptimo, a pesar de que le conectó un sencillo Kate Gota a Richard Wash, también pudo recetar el último out, y la victoria para los Caribes de Anzoátegui bastante necesaria. Hay que hablar ahora de lo que fue el duelo entre los Tiburones de La Guaira y las Águilas del Zulia. Triunfo de las Águilas del Zulia con una súper remontada. Yo colocaba en uno de nuestros reels en Instagram la portada del día, que los invito a que nos sigan en Instagram como LBBP en la jugada. Una remontada de feria para las Águilas, porque sin duda alguna fue así. Perdían 6 carreras por 1 en la parte baja del sexto episodio y pudieron remontar el duelo para ganarlo 9 carreras por 8. Eso sí, en extra inning con bastante suspenso, pero pudieron ganar el duelo. La victoria fue para Juan Morillo, la derrota fue para Pedro Rodríguez. Y este juego se divide en 2 etapas. La primera, en la que estaba Emilio Vargas en el box por parte de los Tiburones, y la segunda, cuando tuvo que salir del encuentro. Sin embargo, el duelo empezaba de la mejor manera posible para los Tiburones de La Guaira, que en el segundo inning ya les ganaban 5-0 a las Águilas del Zulia. Explotaron al abridor Asael Quijada y tampoco pudo hacer el trabajo de forma inmediata, en este caso Eduardo Jiménez, que no pudo contener a el bateo tiburón. ¿Cómo iniciaba ese segundo episodio? Wilson García daba doblete de Denis Ortega, colocaba hombres en tercera y en segunda, no podía anotar con ese batazo Wilson García, le daban un pelotazo a Leonis Martín, y después sí vino el gran batazo de Gabriel Arias, que con otro doble más se traía para la goma a Wilson García, Denis Ortega y a Leonis Martín. 3-0 se ponía el encuentro en ese momento rapidito. El manager Lipson Navas se traía a Eduardo Jiménez en sustitución de Asael Quijada, y Daniel Montaño, que ha sido una excelente decisión que ha tomado el manager Osvaldo Guillén, fue incluido nuevamente en el line-up y conectó un extraordinario cuadrangular entre el jardín izquierdo y central para poner el duelo 5 carreras por 0. Luego vino un gran relevo por parte de Alejandro Melián para las Águilas del Zulia. Lanzó 4 innings de labor, en donde le hicieron solo una rayita, que fue un cuadrangular, ponchó a 5, dio 2 boletos y recibió 5 hits. Sin embargo, pudo mantener a raya el encuentro Alejandro Melián, y esto le sirvió a las Águilas para que después que saliera Emilio Vargas, que estuvo increíblemente dominante. Emilio Vargas en 5 innings de labor permitió una sola carrera limpia, se le envasaron 4 y ponchó a 8. Reportaba el colega Daniel Álvarez que esta fue la última apertura de Emilio Vargas con los Tiburones de La Guaira. Una lástima, porque precisamente fue la mejor, la que había dado mejor sabor de boca para los Tiburones, y fue la última para él en esta temporada. Se esperaba muchísimo más de Emilio Vargas, sin embargo no pudo dar todo lo que esperaban los Tiburones de él, aunque en la última apertura ciertamente le dio 5 buenos innings al manager Osvaldo Guillén. En el sexto lo iniciaba pichando
Japson Gómez, sin embargo, le hicieron una carrerita. Iniciaba fallando José Pirela, luego una base por bolas a Rugneador, era acompañada de un doblete de Héctor Sánchez para poner el duelo 6 carreras por 2. Pero el verdadero debacle del picheo de los Tiburones de La Guaira vino entre el séptimo y el octavo inning. En el séptimo iniciaba el inning fallando Sandy León, luego un sencillo de Simón Buciotti y un doble de Ali Castillo colocaba hombres en tercera y en segunda. Venía a batear a Osleivis Basabe, que con un sencillo colocaba el duelo 6 por 3, le daban base por bolas a José Pirela y en ese momento se llenaban las almohadillas. Ali Castillo en tercera, en segunda Osleivis Basabe y en primera José Pirela. Le daban base por bolas a Rugneador, el juego se ponía 6 por 4 y un sencillo de Héctor Sánchez igualaba las acciones. Parecía todo absolutamente ideal para que las Águilas terminaran de remontar en ese mismo séptimo inning. Sin embargo, Kennedy Corona recibió una base por bolas, se llenaban las bases, como les digo, y venía a batear Freddy Galvis. Increíblemente, en 3 bolas un strike, se metió por debajo de la bola. Freddy Galvis fallaba con un elevado al segunda base y Sandy León también fallaba luego vía 43. Podía salir del problema en ese momento el relevista dominicano que trajo el manager Osvaldo Guillén, Erasmo Pinales. Luego, para el octavo inning, el equipo de Águilas del Zulia pudo hacer 2 carreritas más que parecían sentenciar el encuentro. Las mismas venían gracias a un doblete de Ali Castillo después de un out. Otro doble de Osleivis Basabe colocaba el duelo 6 por 7 y luego de otro sencillo de José Pirela, hombres en tercera y en segunda con un out, venía a batear Rugneador, le daban base por bolas intencional para enfrentar a Luis Castro y este daba un elevado en la pista de seguridad para traer la octava rayita del encuentro. Luego venía a pichar Silvino Bracho y parecía que esto iba a ser apaga y vámonos. Sin embargo, Silvino demostró que es humano y le hicieron 2 carreras para empatarle el encuentro. El inning lo iniciaba César Hernández con una base por bolas. Silvino dominaba a Leonis Martín, pero luego otro doblete de Gabriel Arias colocaba hombres en tercera y en segunda. Turno para Edver Pérez con un out y después de una bola, un swing tremendo que hizo Edver para meter la pelota en lo más profundo del jardín derecho y que se trayera a la goma esas 2 carreras de los Tiburones que colocaban el duelo 8 carreras por 8. Sin embargo, Silvino sacó la casta y con hombre en segunda pudo ponchar a Alcides Escobar y dominar a Aaron Bracho para al menos mantener el duelo igualado. Venía el 10º episodio, ustedes saben la regla panamericana que se comienza con corredor en la segunda almohadilla. Aaron Bracho iniciaba en esa base el inning, se ponchaba a Jan Hervis Solarte, le daban base por bolas a Luis Matos y enfrentaban en este caso a Wilson García con hombres en segunda y en primera. El que lanzaba era Juan Morillo y pudo hacer que bateara para doble play Wilson García. En el caso de las Águilas del Zulia, Simón Buciotti era el que iniciaba el inning en la segunda almohadilla, le daban base por bolas a Ali Castillo y Osleivis Basabe, que fue la figura del encuentro, conectó una línea por el jardín izquierdo con cuenta de 2-2 para darle la victoria a las Águilas del Zulia en un duelo más que necesario para ellos, un triunfo que lo ameritaban, y para Tiburones, que también lo necesitaba, le falló el bullpen permitiendo 8 carreras básicamente en 5 entradas de labor. Se le vino abajo principalmente a Robinson Hernández, Anthony Castro y Erasmo Pinales. No pudieron cumplirle al manager Osvaldo Guillén. Por último, los Leones del Caracas vencieron a los Tigres de Aragua 8 carreras por 2 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y por fin pudimos presenciar la gran salida de Eric Leal que esperaban los Leones del Caracas. 5 innings lanzados para Leal, permitió 2 carreras limpias, en donde no otorgó boletos, y esta es la verdadera muestra de que regresó Eric Leal para esta apertura. Le dieron 3 hits y ponchó a 5 rivales. Por parte de los Tigres de Aragua, el abridor fue Colin Wiles y después de unas molestias en el hombro no pudo salir para el tercer episodio. José Guedes lo vino a relevar y ahí el Caracas empezó a atacar al relevo de los Tigres de Aragua. Le hicieron 1 en el tercero, 2 en el cuarto, 2 en el quinto y 1 en el sexto para poner en ese momento el duelo 6 carreras por 2. Los Tigres habían descontado en el quinto episodio. Por los Leones, una jornada espectacular para Osvaldo Arcia, que se fue de 5-3 con jonrón doble y 3 impulsadas. Lo están colocando en lo más alto posible del line-up como primer bate y ha respondido Osvaldo Arcia. Acompañado de José Rondón, se fue también de 4-3. Gabriel Lino increíblemente vio acción y pudo remolcar 2 carreras. También Harold Castro, que se fue de 3-2 con doble y anotada. Por los Tigres de Aragua, poco que decir en bateo. En líneas generales, el picheo de los Leones del Caracas estuvo muy bien. El relevo, de hecho, después de Eric Leal, en 4 innings de labor se le envasaron solo 5 corredores. Ninguno le pudo dar extra base siquiera al relevo de los Leones del Caracas, que estuvo conformado por Jorge Rondón, John Romero, que sí permitió 2 indiscutibles, Norwit Gudiño y Joshua Corneli. Por los Tigres de Aragua, todos los relevistas que trajo el manager Buddy Bailey después de la salida de Colin Wiles, en total fueron 5 y a los 5 le hicieron carreras.
José Guedes, como se lo comentaba, que fue el que cargó con la derrota, Daniel Juárez, que permitió una, Eiker Huisi, que permitió 2, Cristian Mejía, que permitió 1, y Lázaro Blanco, que increíblemente sigue todavía en el roster de los Tigres de Aragua, permitió 2 carreras en 2 innings de labor. Para los Leones del Caracas fue fundamental poder cerrar la semana ganando. De los 6 encuentros que disputaron, pudieron ganar 4 y necesitaban una semana positiva sin duda alguna. Por parte de los Tigres de Aragua apenas disputaron 3 duelos. Recuerden que ellos martes y miércoles se les suspendió por lluvia ambos encuentros. El día jueves no tenían pautado disputar algún duelo. El viernes le ganaron a los Tiburones de La Guaira en casa, el sábado a los Leones y perdieron el domingo contra el equipo caraquista, pero en el Monumental. Unos Tigres que de sus 14 victorias, 10 han sido en casa. Este equipo le está costando bastante ganar en la carretera. ¿Qué nos espera en la jornada para este lunes 18 de noviembre? Ustedes saben, el tradicional juego de la chinita, que será entre los Tiburones de La Guaira y las Águilas del Zulia, con transmisión de Televen a la 1 del mediodía. Por los Tiburones abrirá el cubano Erly Casanova, por las Águilas del Zulia el criollo maravino, además José Dávila. Y a las 7 de la noche, Caribes de Anzoátegui, Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay. Solo 2 encuentros tendremos pautados para este día lunes. En ese caso, Emerson Martínez será el abridor de los Caribes, mientras que Ben Holmes será el abridor de los Tigres de Aragua. Como les digo, a las 7 de la noche, con transmisión de BM Sports, el duelo de la chinita entre Tiburones y Águilas tendrá transmisión de Televen. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LBBP? En el primer lugar, los Bravos de Margarita con 17 y 12. En el segundo, a un juego, las Águilas del Zulia con 15 y 12. En el tercer lugar, Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua con 14 victorias y 12 derrotas a juego y medio de la punta. En el quinto, los Tiburones de La Guaira con 15 y 15. En el sexto, los Cardenales de Lara con 12 victorias y 14 derrotas a 3 y medio de la punta. A 3 y medio de la punta también los Leones con 11 victorias y 13 derrotas. Y en el último lugar, los Caribes de Anzoátegui con 11 triunfos y 19 reveses a 6 juegos y medio del primer lugar y a 5 del cuarto, que da clasificación directa al round robin. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana, martes 19 de noviembre, para analizar lo que nos dejó los juegos de este lunes 18 de noviembre, el duelo de la chinita y el Caribes Tigres. Todo lo analizaremos aquí, como siempre, en LBBP en la jugada, donde ustedes disfrutan de la mejor cobertura del béisbol venezolano.